voy a contar un poco bastante general de la investigación que desde hace un año me tiene inquieta, que es alrededor de nuestra relación con las pantallas. Y para empezar me voy a centrar en las pantallas urbanas, porque, bueno, de alguna manera los dispositivos más personales sí tienen una presencia muy clara, tienen una complicación enorme, y quería recoger la crítica y las reflexiones que se han hecho en la segunda mitad del siglo XX sobre la esfera pública, sobre las formas de estar juntos, sobre el reparto de lo común, finalmente, volviendo a Rancière, que parece que es el autor que ampara este evento. La pregunta sobre la mediación de los interfaces tecnológicos se presenta como una cuestión central en la producción de narraciones compartidas. Los modos, creo que modifican todos los modos en los que nos entrelazamos entre nosotros, y también al territorio. Pero, curiosamente, los soportes, o sea, estos dispositivos, suelen quedar, desde la reflexión, desde la teoría, en un estado de semitransparencia. Hay algunos autores, Ernie Jutano en Japón, por ejemplo, que sí se han centrado directamente en el estudio del dispositivo, de la pantalla y de las relaciones que tenemos, pero normalmente hablamos de los contenidos, ¿verdad? Como señala Aleph Manovic, que me parece un autor clave para empezar a entender en qué idioma nos están hablando, las pantallas como interfaces están muy lejos de ser inocuas y imponen sus propias lógicas. En el entorno actual de la convergencia tecnológica, como hablaba mi compañera, Henry Jenkins, se igualan los objetos, las imágenes, los datos, las palabras, los sonidos también, en los mismos sistemas de procesamiento y de almacenamiento. Y esta es una creo, de las razones en las que nos es tan complicado aportar una idea crítica de lo que está ocurriendo, ¿no? Las pantallas, que son aparentemente los principales receptores y transmisores de los imaginarios de las industrias culturales, comparten una función reencuadradora. ¿Y con quién la comparten? Yo creo que la comparten con nuestros cuerpos, que son a los que quieren afectar, con los cuerpos afectados, con nosotros. Ambas, las pantallas y los cuerpos, modulan y articulan procesos de representación, de mediación y de lo que más adelante voy a intentar introducir en la remediación. Actúan como agentes programadores, procesadores y almacenes de datos que se reproducen y mutan a gran velocidad, transmitiendo significados y representaciones y, a su vez, activando una especie de semióticas asignificantes. No voy a seguir por el camino de las semióticas asignificantes que abre Mauricio Lazarato, porque realmente ahí hay mucho camino que recorrer. Voy a introducir unos muy brevísimos extractos de registros en vídeo que espero que ilustren de alguna manera. No, ahora. Entonces aquí, ¿no? Perdón, porque es que... Bueno, esta es una pantalla de las que me estoy refiriendo, instalada en la entrada de Toluca, justamente enfrente de la ciudad universitaria que tantas veces al día yo veía. Esta pantalla es el nodo, como hablaba también mi compañera, entre lo más rural, si se puede decir así, de esta ciudad industrial que es Toluca, y el centro. Esto me parece significativo. Y las pantallas están puestas de manera que se ven desde los coches, están más dirigidas a los conductores que a los viandantes. Además de la pantalla, si viéramos un plano más amplio, una panorámica más grande, hay muchísimos otros espectaculares y otras pantallas alrededor.
A nivel estético se puede decir que se crea un espacio, una selva de signos imposibles de leer unívocamente y que como conjunto se perciben como ruido visual. Existe, para mí, una estrecha relación entre el ruido y los datos digitales, tal y como los estamos experimentando. A pesar del aparente caos, creo que es muy importante tener en cuenta que las pantallas no pueden estar más controladas, no pueden estar más programadas desde un centro, ¿no? Es un centro que se percibe en red y que se percibe en cualquier periferia, pero sigue siendo información que viene de un centro, de un solo punto. Es un proceso de escritura y de borramiento que yo equiparo a la reflexión que se ha hecho sobre el espacio público de los palimpsestos, ¿no? De estas, ¿todo el mundo sabe qué es un palimpsesto? Sí. Pero los bits se van, no dejan rastro, esa es la diferencia. Aquí sí no tenemos un rastro. Conformados a partir de una representación numérica, los datos digitales son susceptibles de ser descritos en términos matemáticos y procesados y manipulados algorítmicamente. La discretización de píxeles, polígonos, scripts, entre otros, permite composiciones y combinaciones en objetos a mayor escala, una posibilidad modular o fractal, como se hablaba. Esta modularidad, junto con la transcodificación, que va a ser la última de las características que describe Manovic del lenguaje de los nuevos medios, llevan a lo que yo llamo, transcodificar es esto que he dicho al principio, de que una imagen se convierte en cualquier otra cosa, algo que están los artistas y todo el mundo estamos jugando con eso. Y esta posibilidad permite automatizar muchas de las operatorias, ¿no? De manera que no solamente lo que vemos está automatizado, sino las lógicas en las que se hacen, las lógicas de generar archivo, remitiéndome a la presentación de Luis, las lógicas de búsqueda y de reconocimiento. Una consecuencia de la comunicación mediante código digital entre máquinas es el aumento de la velocidad de transmisión. Esto, unido a la automatización, hace que muchas de estas operatorias no puedan ser percibidas conscientemente por un humano, porque están hechas a la velocidad máquina. El entendimiento y la conciencia se complican ante un automatismo que además es una de las bases de una producción industrial. Una producción industrial no solo de materiales, sino una producción industrial social. El ver, yo lo entiendo siguiendo a Mirzoeff, a los estudios visuales, no es un acto óptico, el ver es un acto social. Si nuestra mirada se industrializa la sociedad o las relaciones sociales. Bueno, voy a avanzar un poco más, porque ya no tenía aquí, por si tenían interés, ver una panorámica del contenido de estas pantallas, muy confuso. No hay ninguna narrativa, ya que estamos en un coloquio sobre narrativas, o la que hay es absolutamente fragmentada, insisto, totalmente centralizada en su origen y totalmente periferizada, si se pudiera decir, territorializada, de esto voy a hablar luego, y descentralizada, ¿no? De manera que estos mismos contenidos de esta pantalla muy en concreto, entre las calles Hidalgo y Morelos a la entrada de Toluca, la vamos a ver exactamente igual en la avenida Insurgentes. Hoy estamos en un espacio, he utilizado a dos referentes de los años 20 para no parecer demasiado innovadora. Esta reflexión de la Escuela de Frankfurt es la que intento recuperar pensando la pantalla en relación con el territorio y con los procesos de subjetividad muy específicos, ¿no? Estamos en un espacio de flujos, nada es permanente, no hay puntos de referencia en los que orientarnos. Nuestra experiencia y nuestra memoria se configuran en un proceso fluctuante entre la concentración y la distracción. Dos conceptos cuyas barreras yo encuentro que son bastante caprichosas.
Ante este panorama, nos resulta difícil distinguir los modos de habitar el espacio común que se están promoviendo. Las tecnologías del tiempo, como las llama Mauricio Lazarato, tienen como función movilizar la memoria y la atención, o sea, movilizar lo vivo. Las pantallas actúan sobre los espacios particulares y sobre las duraciones que podríamos considerar nuestras específicas, naturales, y lo mezclan todo, lo propio, lo ajeno, lo pasado, lo presente, lo que uno se imagina y lo que ocurre en el mismo recipiente que podríamos llamar tiempo y en su apropiación personal que podríamos llamar memoria. Los parámetros de distinción entre los tiempos y los espacios propios de una colectividad se vuelven a sí mismos extremadamente conflictivos. Podría decirse que una determinada concepción o idea que hemos venido trabajando en el siglo XX entre lo público y lo privado colapsa en las pantallas. En este sentido, la aparición de estas enormes pantallas de red, de LEDs en las ciudades y en los pueblos de México puede ser interpretado como un paso de ese dispositivo, de ese medio de control privado y doméstico tan eficaz que ha sido la televisión y que ya la hemos visto pasar desde el salón de la casa a las cocinas, a los dormitorios, pero también a los aviones, a cualquier lugar donde esperemos, a los autobuses, a los automóviles, ¿no? Este es un también pequeñísimo fragmento de la entrada de Toluca. Es que vivía en Toluca, por eso estos vídeos son así. Hace un año estos son vídeos de hace un año, ahora la situación es aún más intensa. Están poniendo pantallas, creo que por eso también es un poco relevante que hablemos de ello, porque es ahora que están instalándose, desde hace un par de años. Ahí otra vez he vuelto a hacer forma fea de... A ver si así. Esta es la entrada de Toluca a la Ciudad de México. Entrando en la Ciudad de México por la carretera de Toluca, una multitud de espectaculares franquean la carretera, una superposición de estratos y de públicos que no se pueden resumir. Y aquí voy con un autor que para mí ha sido fundamental, que es Ángel Rama. Ángel Rama plantea respecto a la ciudad latinoamericana barroca la idea de que la forma de la ciudad corresponde a la de su orden social. Ya desde el siglo XVIII encontramos una voluntad ideologizante de las muchedumbres que se materializa a través de formas masivas de comunicación. Siguiendo a Rama, el orden social jerárquico del imperio colonial fue traspuesto a un orden distributivo, geométrico, en la fundación de la ciudad letrada, definida por la escritura frente al habla, una ciudad que de alguna manera se confronta a lo popular, se confronta a lo múltiple. Está condenada a una disglosia que probablemente existe hasta el día de hoy. Una disglosia en el mismo espacio físico vamos a encontrar la palabra del rey de sus escribanos. Una palabra que es rígida, que es autónoma y que permanece y que da fe. Es una palabra capaz de dar fe, una palabra escrita. Pero también la ciudad se llena de palabras líquidas que no están dirigidas al otro lado del Atlántico, que no están teledirigidas y que se quedan en las esquinas y en las plazas del mismo territorio. Así que creo que desde el principio tenemos la paradoja que es a partir de la ciudad ilustrada, la ciudad letrada, de calles ortogonales y numeradas, que se aplica, diseñadas, debería decir aquí, que se aplica el orden con una función de subordinar. Subordinar espacios, cuerpos, tiempos, acciones. O desde esta otra perspectiva se podría decir que es a través de la insubordinación a ese orden que podríamos agenciarnos formas de experiencia. La cuestión, desde ese tiempo hasta ahora, es ordenación, subordinación, insubordinación. Voy a adelantarme bastante porque creo que se me acaba el tiempo. Okay. Bueno, siguiendo
con el pensamiento de Rama, pero llevándolo a quien lo está desarrollando en estos momentos, pienso que tanto Castells como Saskia Sassen van a tocar dos puntos que me interesan mucho. Primero, la redimensión del fenómeno urbano en lo global. Se ha hablado de universalización, creo, anteriormente en la mesa, y a mí me gustaría hablar de globalización. Para Saskia Sassen resulta imprescindible que intentemos visibilizar desde una perspectiva crítica nuevas fronteras y nuevos sujetos que, aunque presentes, parecen desaparecer en el contexto que justamente se plantea como expandido, como global, como incluyente, ¿no? Y creo que esta desaparición de ciertos sujetos, de ciertas relaciones, es lo que me interesa a mí, por lo que me meto en las pantallas, ¿no? Porque siento que esta instalación de pantallas en los espacios, ya digo, no voy a hacer distinción entre lo público y lo privado, porque me parece muy conflictivo, entre lo global y lo local también me parece muy conflictivo. Están colaborando, esta ubicuidad, se llama ubiquitous computing, ¿no? Trabajarán ustedes, esta presencia constante de las pantallas colabora con estas desapariciones. ¿Y qué podría desaparecer si encontráramos estos enormes dispositivos y pequeñísimos dispositivos en todos los caminos, en todas las calles, en todas las plazas, en todos nuestros espacios de vida? Como reproductores de sí mismos, programados desde un centro y masivamente y casi indiscriminadamente y periféricamente consumidos en red. Creo que lo primero que se vería afectado, no me atrevo a decir que desaparecería, no lo creo en absoluto, son las relaciones que mantenemos entre nosotros. Formas de expresión múltiples, alianzas y confianzas que se han ido labrando históricamente y que puedan llegar a considerarse superfluas o sustituirse por una informatización perenne y constante del territorio. También el lugar que ocupan las pantallas y la atención que nosotros las dedicamos, y aquí esta idea de la división de lo sensible y la división de las sensibilidades, diría incluso, de Rancière, me resulta muy pertinente, implica otras cosas que no hacemos. Con la particularidad en las pantallas que aquí les presento que no tenemos la posibilidad de encender y apagar el dispositivo. Esto sí me parece importante. Por último, la inmersión, de la que se ha hablado largo y tendido, creo que fue el primer día del coloquio. Esta inmersión junto a esta ubicuidad podría contribuir a otra diferencia importante, que es la diferencia entre los acontecimientos y el registro de los acontecimientos, ¿no? Algo que eso, si los teóricos posmodernos, Baudrillard y demás, Virilio y Lévy, pues han trabajado. La producción masiva deslocalizada de imágenes la comparo con la misma producción de objetos. Podemos hablar de un abuso de materias primas, tanto tangibles como intangibles. Una producción cultural industrializada que no responde tanto a las operatorias propias de la producción fordista, sino a lo que llamábamos desarrollos culturales, en el que el producto se ha vuelto proceso y se ha vuelto servicio, haciendo muy difícil separar los momentos de creación, los momentos de transmisión y los momentos de consumo, ¿no? Esa figura que mi compañera hablaba del ella decía prousuario, yo digo prosumer, ¿no? El prosumidor, el productor, que es productor porque consume. La estética de las pantallas ya nos explica totalmente desde la lógica de la mediación con principio y final, ¿no? En esta misma imposibilidad de distinción entre lo que antes sabíamos criticar y sabíamos organizar. Se acerca a este contexto de remediación que antes les hablaba y que teorizan Voltaire y Grusin, en el que un medio no funciona como un elemento independiente. La remediación es la imposibilidad de encontrar ningún lugar fuera de la mediación. Cualquier contenido de un medio es otro medio. No hay ninguna fuera.
Voltaire y Grusin articulan esta idea a través de dos fórmulas, una doble lógica, lo llaman ellos, de la inmediación, o sea, que parezca que no hay mediación, y de la hipermediación, de la que creo que también se ha hablado en este coloquio. Ambas creo que actualizan esa aspiración estética de siglos anteriores de llegar al contacto con lo real, ¿no? El romanticismo, por ejemplo. Ambas lógicas conducen a una inmersión, que en el caso de las pantallas afecta a ciudadanos ensamblados con los medios de comunicación masivos en un medio ambiente en el que ya se complica mucho precisar las experiencias y mucho más desplegar este aparato crítico. Nos enfrentamos a la dificultad de entender la distribución no de bienes, sino de condiciones espaciotemporales y condiciones de acción. O sea, de lo que creo que Rancière está hablando como repartición de lo sensible. Por lo tanto, no creo que nos podamos aproximar a estos fenómenos solamente desde las herramientas metodológicas que teníamos de la sociología o del urbanismo, sino que hay que aplicarle consideraciones estéticas, de orden estético y de orden informático, por supuesto. Lo visible, lo no visible, lo perceptible, lo no perceptible, a esto me refiero con estética. Y también preguntarnos sobre las competencias de los agentes implicados, los agentes participantes o obligados a participar. Aunque no se expliciten, es evidente que hay códigos, hay programaciones, hay intenciones que operan en las pantallas. Como muy bien decías, ¿no? Alguien hace los memes, sí, alguien. Pero lo que no está claro son los modos de recepción que se están suscitando, lo que se puede o no leer, lo que se puede o no percibir en signos en continuo movimiento y sin fin, lo que nos puede, al fin y al cabo, o no afectar. Ya, acabo. Las pantallas como dispositivos de repetición y remediación contribuyen a convertir a los distintos espacios construidos histórica y socialmente en factores móviles intercambiables, dando lugar, en cada caso, a la redistribución de los lugares públicos y privados y de las escenas local y global. Una reterritorialización que reformula profundamente nuestras nociones tanto de esfera pública como de esfera mediática. Si, como afirma Rancière, una comunidad emancipada solo puede ser una comunidad de narradores y de traductores, los procesos mediáticos en los que estamos inmersos, y en particular la inundación y la ubicuidad de las pantallas, va a constituir para mí, esta es mi inquietud, un factor esencial en la definición e imposición de las condiciones de percepción, de estética y finalmente políticas y de vida. La participación del intérprete es fundamental. Las pantallas nos imploran, a veces nos exigen, a veces la atención. Creo que tenemos que estar atentos a eso y considerarlos no solamente soportes o dispositivos, digamos, de moda, ¿no? Como planteabas tú, sino también este interlocutor, otro componente input-output, ¿no? Y creo que tenemos que aprender también a negociar con eso. Hasta aquí. Muchas gracias.